México es un país que, en las últimas décadas, se ha ganado la fama de ser un país muy peligroso y violento, y esto no es por nada. Para que se hagan una idea, de las 10 ciudades más peligrosas del mundo, la mitad de ellas están en México. Este país es actualmente una zona de guerra entre múltiples facciones y grupos criminales que se disputan ciertos territorios y zonas de influencia en el país. Esto ha llevado a que el propio Estado mexicano haya perdido el control de muchos de estos territorios frente al crimen organizado. A la vez, estos grupos criminales cometen extorsiones, ejecutan guerras contra otros grupos, practican el narcotráfico y cometen atrocidades contra la población, especialmente periodistas o políticos. Toda esta situación ha convertido a México en una auténtica distopia en donde se practica la supervivencia del más fuerte, en donde millones de mexicanos buscan huir de este desastre emigrando a su vecino del norte. Pero, ¿acaso México siempre fue así? ¿Cómo este país llegó a este punto en el que está hoy en día? ¿En qué punto de su historia México se convirtió en el país tan barbárico y salvaje que es hoy en día? ¿Y por qué lo hizo? Luego de la conquista española de México y la fundación del Virreinato de la Nueva España, la delincuencia y el crimen poco a poco se convirtieron en un problema. Muchos españoles de clase baja, ante las ilusiones de conseguir riquezas en el Nuevo Mundo, terminaban trasladándose a la Nueva España, donde terminaban desilusionándose por completo y ejerciendo actos criminales para poder subsistir. El inmenso territorio totalmente despoblado de la Nueva España hizo que se dieran las condiciones propicias para que se organizaran bandas criminales dedicadas al robo y al contrabando de bebidas alcohólicas, y lograran escapar de la justicia con mucha facilidad huyendo a los despoblados. Los españoles fundaron varias instituciones como la Sala del Crimen o el Real Tribunal de la Acordada para mantener bajo control a estos criminales, cosa que lograron por un tiempo. Cuando llegó el siglo XIX y la Nueva España consiguió su independencia en 1821, aproximadamente 6 millones de novohispanos pasaron a formar parte de un nuevo país llamado México. Rápidamente la clase gobernante se puso manos a la obra para crear las leyes, la forma de gobierno, los cargos y demás aspectos que forjarían a la nación mexicana. Sin embargo, aquí hubo un problema, y es que los políticos no se pusieron de acuerdo en nada de esto por diferencias ideológicas, y en vez de buscar una solución pacífica, empezaron a pelear entre ellos para imponer a la fuerza su ideología. Por ejemplo, en 1821, en México se estableció una monarquía con Agustín de Iturbide como su emperador, y solo 8 meses después, Antonio López de Santana dirigió el Plan de Casamata, que fue una sublevación militar que abolió la monarquía y proclamó una república en México. Luego del Plan de Casamata, vinieron más enfrentamientos armados entre distintas facciones de la clase gobernante. En todos estos conflictos, distintas facciones como liberales, conservadores, federalistas, centralistas, monárquicos, republicanos, entre otros, se enfrentaron entre sí y sumieron al país en un periodo de inestabilidad y anarquía, que creó las condiciones propicias para que la delincuencia creciera a grandes pasos. Estos conflictos devastaron totalmente la economía mexicana, lo que hizo que la producción cayera y la deuda, la inflación, el desempleo y la corrupción comenzaran a crecer muchísimo. Esto llevó a los mexicanos a ser más propensos a cometer actos criminales, y las autoridades mexicanas encargadas de mantener el orden se volvieron más ineficientes. La población de las cárceles mexicanas comenzó a crecer y a desbordarse. Las ciudades comenzaron a volverse sitios muy inseguros incluso en el día. Las demás ciudades y poblados más allá de la capital se convirtieron en una tierra sin ley, y las viejas leyes coloniales encargadas de controlar el crimen demostraron ser muy ineficaces en esta situación. Sin embargo, la clase gobernante poco podía hacer algo al respecto, ya que estaban más concentrados en pelearse entre sí. Algunos de los crímenes más comunes de esta época fueron los salteadores de caminos, en donde grupos criminales emboscaban carretas y diligencias con productos y los robaban. En muchas ocasiones, las autoridades mexicanas intentaron controlar este crecimiento desmesurado del crimen con medidas desesperadas, como otorgarle poderes especiales al gobernante, otorgarle el poder a militares para que estos actúen como jueces o ejecutar masivamente a criminales. Estas medidas, por las condiciones de la época, estuvieron muy lejos de controlar el crimen. Por ejemplo, al principio México comenzó a reclutar masivamente a criminales dentro del ejército mexicano, para conseguir dos cosas: aumentar el tamaño del ejército y poder contrarrestar una posible reconquista española y disciplinar a los bandidos. Pero esto no solucionó el problema, sino que lo agravó, ya que los bandidos simplemente desertaban y se llevaban consigo las armas. Otro ejemplo:
En 1835, el presidente Antonio López de Santa Anna comenzó a llevar a cabo ejecuciones públicas en la Ciudad de México que se convirtieron en un espectáculo para esta ciudad. Pero al mismo tiempo, y gracias a una investigación que se llevó a cabo 4 años después, se descubrió que uno de los aliados de Santa Anna, el coronel Juan Yanes, tenía en su poder una extensa red de criminales que se dedicaban a robar y extorsionar a miembros de la clase alta mexicana con complicidad de miembros del gobierno y del ejército. Sin embargo, a pesar de todas estas diferencias ideológicas, hay una cosa en la que la clase gobernante mexicana estaba de acuerdo, y era que veían a la clase baja mexicana, o sea, a la mayoría de la población, como una masa ignorante, revoltosa y propensa por naturaleza a cometer crímenes, y que solo podían mantenerlo bajo control a través de un uso desmesurado de la fuerza. En respuesta a esto, la clase baja mexicana comenzó a ver a la clase gobernante como una banda de corruptos y opresores, y comenzaron a legitimizar y a romantizar actos criminales como evasión de impuestos, robos o asesinatos como una forma de resistencia a la autoridad. De esta forma, en este periodo, la violencia y el crimen comenzaron a echar raíces en la cultura mexicana. Una de las expresiones artísticas más populares, en donde los mexicanos convertían a bandidos y criminales en héroes y valientes luchadores sociales, eran los corridos, que es un género musical mexicano. A través de estos corridos, los mexicanos contaban las historias de bandidos como Chucho el Roto, Joaquín Murrieta, Heraclio Bernal, Santana Palafox o los legendarios Francisco Pancho Villa o Emiliano Zapata. Desde el exterior, países como los Estados Unidos o el Reino Unido veían todo este desorden dentro de México como el resultado inevitable del mestizaje combinado con el clima tropical. Veían a los mexicanos como inferiores, incivilizados, salvajes y bárbaros. Al mismo tiempo, la clase baja mexicana, que en su mayoría era analfabeta e ignorante, aceptaba esto. Los mexicanos comenzaron a ver actos como estudiar, trabajar honradamente e iniciar un negocio como algo de gringos y de europeos, y rebelarse contra la autoridad, robar y convertirse en uno de los héroes de los corridos como parte de la mexicanidad. Finalmente, en el año 1867, los liberales se hacen definitivamente con el poder en México bajo el gobierno de Benito Juárez. A partir de este momento, Juárez implementó medidas pioneras en el combate a la delincuencia, introdujo una nueva constitución, introdujo un moderno código penal y creó nuevas instituciones encargadas de mantener el orden en el país. Sin embargo, Benito Juárez no viviría lo suficiente para ver los resultados de sus medidas, ya que murió de un ataque cardíaco en 1872. Un par de años más tarde, en 1876, el general Porfirio Díaz, a través de un levantamiento militar llamado el Plan de Tultepec, se hace con el poder e inicia su dictadura que duraría 35 años y cambiaría por completo a México. Durante la dictadura de Díaz, el país vivió un periodo de estabilidad y prosperidad económica y social sin precedentes. La clase gobernante se reconciliaría, el país se llenaría de inversión extranjera que permitió a México honrar sus deudas, permitió la expansión masiva de los ferrocarriles, la instalación del telégrafo y otras innovaciones tecnológicas y la modernización e industrialización del país. Como ya se imaginarán, toda esta bonanza y estabilidad permitió a la dictadura porfiriana modernizar y profesionalizar sus instituciones encargadas de mantener el orden y hacer respetar efectivamente la ley. Esto dio como resultado un gran descenso de la delincuencia y el crimen. Uno de los más grandes objetivos de Porfirio Díaz fue limpiar el nombre de México a nivel internacional con el fin de atraer turismo y capital extranjero, cosa que logró exitosamente. A través de la divulgación de material literario y audiovisual, de la cultura, la historia y otros aspectos positivos de la nación mexicana. Por ejemplo, en la Exposición Universal de París de 1889, México le mostró al mundo que era más que simplemente bandidos, vagabundos y fanáticos religiosos, que era una nación con una rica historia que se remonta a los aztecas y a los mayas, una exquisita gastronomía, unos hermosos paisajes, una abundante flora y fauna, una pintoresca y alegre música, unas hermosas mujeres, entre muchas otras cosas. A pesar de todo esto, al mismo tiempo Porfirio Díaz cometió un gran error que más adelante se volvería contra él. Verán, todo este desarrollo, esta modernización y el progreso trajo consigo una enorme migración de mexicanos que se trasladaron de los campos hacia las ciudades con el fin de conseguir mejores oportunidades. Esto hizo que la población de las ciudades se multiplicara,
y muchísimos mexicanos de un nivel educativo bajo pasaron a vivir en barrios marginales con pésimas condiciones de seguridad y salubridad. Esto hizo propiciar las condiciones para que para el final del Porfiriato la delincuencia comenzara a aumentar de nuevo. Y además de esto, todo este aumento de mano de obra barata, en conjunto con las pobres condiciones laborales de la época, hizo que muchos mexicanos pasaran a trabajar en unas condiciones de explotación y servidumbre sin precedentes, lo que reforzó el pensamiento y la mentalidad de los mexicanos de que la clase gobernante y la clase alta eran una banda de explotadores y corruptos, y que era legítimo rebelarse contra ellos. Todo este resentimiento mexicano, causado por las deficiencias sociales del Porfiriato, llegó a su catarsis en 1910, cuando saltó al escenario político Francisco Madero, quien, con su frase "sufragio efectivo, no reelección", desafió a la dictadura porfiriana, obligó a Porfirio Díaz a renunciar y a exiliarse en Francia y comenzó la Revolución Mexicana, que en un inicio consistía en una acción coordinada contra Porfirio Díaz, pero que pronto terminó desembocando en una cruel y sangrienta lucha por el poder, en la que sería la guerra civil más sangrienta de toda la historia de México. Durante esta revolución, la anarquía hizo que los actos criminales terminaran mezclándose con actos revolucionarios, y por consiguiente el crimen creciera muchísimo en este periodo. Sin embargo, en 1917 terminó la Revolución Mexicana con una nueva constitución y los revolucionarios, agrupados en el Partido Nacional Revolucionario, posteriormente conocido como Partido Revolucionario Institucional, asumieran el liderazgo del país por los próximos 70 años. Con respecto a la delincuencia, los revolucionarios se dieron cuenta que atacar a la delincuencia con fuerza y brutalidad sin más no resolvía el problema, y combatieron la delincuencia desde el ámbito cultural, enfocándose en mejorar la educación del país, lanzando campañas para alfabetizar a la población, mejorando la legislación laboral, otorgándole derechos a los trabajadores y realizando una reforma agraria en el país con el fin de distribuir la tierra más igualitariamente. Esto, combinado con el llamado milagro económico mexicano, en donde la economía mexicana alcanzó un alto crecimiento combinado con poca inflación, que aumentó el ingreso promedio de los mexicanos y con ello la calidad de vida, hizo que la delincuencia en el país cayera muchísimo en todo este periodo. Sin embargo, debajo de todo este gran florecimiento cultural, se estaba cocinando una corrupción y degeneración del sistema gubernamental y burocrático mexicano. A raíz de la penalización del cultivo de drogas en los Estados Unidos, los narcotraficantes empezaron a utilizar a México como un trampolín para introducir drogas en este país. Rápidamente, este nuevo negocio, altamente lucrativo por la ganancia millonaria que generaba, comenzó a corroer las propias instituciones mexicanas. La droga era trasladada desde Centroamérica o Colombia hacia México con destino a los Estados Unidos, con complicidad de la clase gobernante mexicana o del propio ejército mexicano. Al principio los mexicanos solamente exigían sobornos y dinero en físico a los narcotraficantes, pero pronto comenzaron a pedir porcentaje de la droga trasladada, comenzando sus propios carteles y cultivando su propia droga. La situación poco a poco fue empeorando y ya para los años 50 habían enfrentamientos armados entre las autoridades mexicanas y grupos narcotraficantes. Los narcotraficantes comenzaron a ganar muchísimo poder e influencia, y el debilitado y corrupto Estado mexicano no fue capaz de actuar a tiempo y detener este negocio. La violencia causada por el narcotráfico llegó a recrudecerse a partir de la década de los 80. Verán, en 1980 se formó el Cartel de Guadalajara, que fue el primer cartel de droga mexicano, pero por presiones de los Estados Unidos, el gobierno mexicano comenzó a luchar contra este grupo y finalmente se dividió en 1989 en varios carteles como el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel de Juárez, entre otros. Esto causó que todos estos carteles comenzaran a pelearse entre sí por el territorio o la mercancía. Y no solo eso, sino que terminaron diversificando sus actividades y realizando otros actos criminales como el secuestro o la extorsión. Finalmente, durante este periodo es como llegamos hasta hoy en día, con un México altamente inestable, bastante violento y con un gobierno atado de manos. Pero hay otro pequeño detalle que no podemos omitir. Si bien los revolucionarios a través de la educación lograron sacar esa mentalidad de romantizar actos criminales de gran parte de la población mexicana, nunca lograron extinguirla por completo. A partir del florecimiento del narcotráfico en la época posrevolucionaria y más específicamente
A partir de la década de los 80, esta mentalidad volvió a manifestarse en los mexicanos a través de la denominada narcocultura, en donde los mexicanos comenzaron a romantizar, a convertir en héroes, en personas respetables o en ejemplos a seguir a criminales y a narcotraficantes. Esto lo hacen a través de las artes, con construcciones sociales u otros aspectos culturales. Un ejemplo de ello son los narcocorridos, que es un subgénero de los corridos, pero esta vez exclusivo de los narcotraficantes. De esta manera, la violencia y el crimen volvieron a echar raíces en la cultura mexicana, raíces que hasta hoy en día persisten y son en gran medida responsables del agujero en el que está metido hoy México. Hey, si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.